Para esta mañana vamos a ver las circunstancias en torno a la muerte y sepultura de nuestro Señor, y luego la próxima semana, conforme entremos al capítulo 20, veremos la resurrección, pero veamos el versículo 31, capítulo 19. En el versículo 31 leemos: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vemos en esta porción de la Escritura, en las cosas que sucedieron después de que murió nuestro Señor, e incluso en su sepultura, cómo su poder está siendo exhibido. Jesús tenía poder sobre su muerte. En el versículo 30, el versículo anterior a lo que leí, dice: Él inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Él literalmente quiso su propia muerte. Él dejó su propio cuerpo exactamente en el momento apropiado y entró en la comunión de los que están en el cielo. Él quiso su propia muerte y luego Él controló lo que sucedió después de eso con su cuerpo, que estaba todavía colgando allí, e incluso con su sepultura. Y todo esto es verdad, dice Juan en el versículo 35. Juan se identifica a sí mismo como el que ha visto y ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que está diciendo la verdad para que vosotros también creáis. De nuevo, el propósito de Juan en todo este evangelio, en cada relato, es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengamos vida eterna en su nombre. Juan, un testigo presencial de la cruz y sus consecuencias, registra esto para nosotros como un testimonio verdadero. Lo que nos dice, junto con la resurrección, es que Jesús es el vencedor de la muerte. Él ha provocado su propia muerte, controló los eventos posteriores a su muerte, controló su propio entierro y luego ejerció el poder para resucitar de entre los muertos. Él es el vencedor de la muerte. Él es el vencedor divino de la muerte. Es importante que sepamos esto, porque la promesa para todo creyente es que nosotros resucitaremos de entre los muertos para que nuestros cuerpos nuevos, recién creados, se unan a nuestras almas glorificadas en una forma que sea apropiada para una utilidad perfecta y gozo en el cielo. Yo pensaría que el mundo en el que vivimos se apresuraría a comprender la realidad de que Jesús es un vencedor de la muerte, ya que, como leí en Hebreos 2, todo el mundo vive en el temor de la muerte. Toda su vida es una especie de esclavitud. La gente trata de lidiar con esa esclavitud de formas extrañas.
Leí sobre personas que realmente se suicidan en lugar de enfrentar una muerte inesperada. Quieren tomar la muerte en sus propias manos y controlarla en lugar de seguir viviendo con miedo por lo que se quitan la vida. Y luego están aquellas personas que quieren negar que hay una vida después de la muerte. Eso quita el aguijón de la muerte. Si simplemente usted deja de existir, ¿qué hay que temer? En esa línea, un nuevo fenómeno ha comenzado a aparecer en nuestro país y ahora se está extendiendo por todo el mundo. Es una serie de eventos públicos pequeños diseñados para ofrecer té y pastel. Esa es la forma en la que lo anuncian, té y pastel. Incluso recomiendan cierto tipo de pastel. En una ciudad, el pastel se presenta como un pastel fino de limón con un glaseado de crema de mantequilla de lavanda, proporcionado por la Welcome Home Bakery. Entonces, ¿de qué se trata eso? Bueno, las nuevas reuniones de té y pastel se llaman cafés de la muerte. Cafés de la muerte. Usted podría buscar por Google Café de la Muerte y tal vez encontrar uno cerca de usted. Hay alrededor de 1,000 de ellos ahora en 30 países. Y la idea es que la gente debe poder enfrentar la muerte cómodamente, para que puedan aprovechar al máximo sus vidas finitas antes de que dejen de existir. Estos cafés de la muerte a nivel mundial están patrocinados por una organización llamada Impermanence. Y cito, Impermanence es una empresa sin fines de lucro que realiza un trabajo innovador en torno a la muerte. Es una especie de asesor de viajes para cementerios. Estoy seguro de que sería una manera agradable de tratar de lidiar con el miedo a la muerte, simplemente al creer que usted deja de existir y usted va a estar feliz de tomar un té y un pastel y hablar sobre la inexistencia. Pero usted no es impermanente, usted es para siempre. Usted vivirá para siempre. Usted no solo vivirá para siempre en una forma espiritual, sino que usted vivirá para siempre en un cuerpo que será levantado de la tumba para que esté usted listo para su morada eterna. Usted va a tener un cuerpo apropiado para el máximo disfrute del cielo o el máximo sufrimiento en el infierno. Usted no es impermanente. Usted va a vivir para siempre en una forma resucitada. Cuando usted entiende la muerte de esa manera, arroja su sombra larga y amenazante sobre cada vida. Es por eso que Job 18:14, allá atrás, en el periodo patriarcal, llama a la muerte el rey de los terrores. No es solo debido a lo que viene después de la muerte, sino es debido al hecho de que la muerte puede ser violenta, agonizante y dolorosa. El Salmo 55:4 habla de los terrores de la muerte que han caído sobre nosotros. 1 Corintios 15:26 dice que la muerte es el enemigo a temer. Hebreos 2:15, como mencioné, habla de que el temor de la muerte es la experiencia de toda la vida de la humanidad. Eclesiastés 8:8 dice, ninguno tiene autoridad sobre el día de su muerte, y ahí radica parte del temor. No es solo lo que viene después de la muerte, es el hecho de que usted no tiene control de eso. Lo que viene después de la muerte es aún más temible, honestamente. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y ese juicio incluye una resurrección al castigo eterno para los incrédulos o la gloria eterna para los creyentes en el Señor Jesucristo. Hoy la gente está pensando en el 11 de septiembre porque este es un aniversario de ese evento horrible. Recuerdo cuando eso sucedió y unos días después terminé en CNN con Larry King y lo primero que me dijo, sin previo aviso, fue, ¿cuál es la importancia de lo que acaba de suceder? A lo que respondí, la importancia es esta.
Todos van a morir y no están en control del cuándo y el cómo. Nadie murió en el 11 de septiembre que no iba a morir. Todos mueren. Y rara vez tenemos control sobre esa muerte. Ese es el mensaje. Las buenas noticias, sin embargo, son estas, que Jesús tiene poder sobre la muerte, poder para resucitar a los muertos a la gloria eterna. Él es el vencedor de la muerte. La muerte es una sorpresa para nosotros, pero no fue una sorpresa para Jesús. Las buenas noticias son que Él controla la muerte, Él venció a la muerte, Él conquistó a la muerte, no solo para sí mismo, sino para todos los que colocaron su confianza en Él. Él es el que tiene el poder de la resurrección. Allá atrás en el capítulo 5 de Juan, Jesús dijo que Él es el que resucita a los muertos. Algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de juicio. Pero Él tiene el poder de dar vida a los muertos. Hemos visto eso en su ministerio. Cuando resucitó a personas muertas, lo vemos más dramáticamente en su propia resurrección. E iba a estar en su tiempo a lo largo del Evangelio de Juan, e incluso antes en los otros evangelios sabemos que la muerte acechó a Jesús. En Mateo capítulo 2, entendemos que Herodes, en un esfuerzo por matarlo a él cuando era un bebé, mató a todos los niños menores de 2 años en las inmediaciones de Belén. Una masacre, una matanza de niños con la esperanza de matar a Jesús en el grupo. También sabemos que cuando comenzó su ministerio, regresó a Nazaret y predicó un sermón en su propia ciudad natal. Trataron de tirarlo por un precipicio y apedrearlo hasta la muerte. Y a medida que seguimos el flujo del Evangelio de Juan, es muy evidente que al principio de su ministerio, ellos querían a Jesús muerto. Esa era una prioridad elevada para ellos, pero Él controló cada aspecto de su vida y cada aspecto de su muerte. Él dijo en Juan 6:51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y también el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Él estaba hablando de su muerte como el medio por el cual Él otorgaría vida eterna. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Él dice en palabras conocidas a Marta, en la resurrección de Lázaro, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en el capítulo 14, en ese aposento alto, la noche antes de su crucifixión, versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él promete que a través de su muerte y resurrección, Él proveería vida de resurrección para aquellos que creen en Él. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 2 de Timoteo, nuestro Salvador Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, conquistando la muerte. Al final de 1 Corintios 15, palabras conocidas, comenzando en el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, esto mortal debe vestirse de inmortalidad, pero cuando esto corruptible sea revestido de lo incorruptible y esto mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá el dicho que está escrito, se olvide la muerte en victoria, o muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el vencedor de la muerte, que vence la muerte no solo para sí mismo, sino para nosotros. Entonces podemos decir, como lo hacen todos los creyentes con Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Es ganancia porque Cristo ha vencido a la muerte. Incluso cuando morimos, solo nos conduce a la vida
eterna. Ahora vemos el poder de Cristo como el conquistador de la muerte en el texto que les acabo de leer. Ya hemos visto una probada de ello en el versículo 30, cuando literalmente provocó su propia muerte. Él quiso su propia muerte, dejó su propio cuerpo por su propio poder, porque su obra estaba consumada, estaba terminado. La demostración incluso en su muerte fue tan poderosa que era obvio para el ladrón que él era quien él decía ser, porque el ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón judío que primero se estaba burlando de Jesús e insultándole con palabras, vio en su muerte evidencia de que él era el Mesías, el Rey ungido de Dios que se levantaría de entre los muertos y establecería un reino y levantaría a su propio pueblo para morar en ese reino. Y ese ladrón pidió ser uno de ellos. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso o el cielo. Algunos de los soldados reconocieron quién era él. Y el centurión lo verbalizó. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ellos lo vieron en su muerte. Y les dije la última vez que Juan quiere que veamos la gloria de su muerte, conforme él controló cada aspecto de su muerte. Así que hablemos de eso un poco más en el contexto de los versículos 30 al 37 o los versículos 31 al 37 en su muerte. Él demuestra poder sobre la muerte en su muerte, y luego quiero que vea que él demuestra poder sobre la muerte en su sepultura, Hay alrededor de 30 profecías específicas en el Antiguo Testamento relacionadas con sus sufrimientos que se cumplen alrededor de su muerte, escritas cientos de años antes, obviamente, cumplidas perfectamente durante las 24 horas alrededor de su crucifixión. Además de muchas profecías por tipo y muchas analogías, y vimos algunas de ellas en nuestro último par de estudios. Pero ahora lo vemos muerto, como dice 1 Pedro 3:18. La carne está muerta, pero Él está vivo en su espíritu, obviamente porque Él es el eterno. Pero mientras que su cuerpo está muerto, Él está vivo, controlando todo lo que le sucede a su cuerpo. Y al hacerlo, no lo hace de una manera milagrosa, sino de una manera providencial. Esto es, al controlar el comportamiento no milagroso de las personas en torno al evento. Ahora, como dije, la muerte había acechado a Jesús, lo había acechado implacablemente, incluso en la primera parte de su ministerio. Allá atrás, en el capítulo 5, los judíos estaban persiguiendo a Jesús, versículo 16. Versículo 18, por esta razón, los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querían matarlo muy cerca del principio de su ministerio público. En el 7º capítulo de Juan, versículo 1, después de estas cosas, andaba Jesús por Galilea, no estaba dispuesto a caminar en Judea, en la parte sur de Israel, porque los judíos buscaban matarlo. Capítulo 8, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Él les dice a los judíos: sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. En el versículo 40, pero tal como estáis procurando matarme a mí, hombre que os ha dicho la verdad. Ahí en el versículo 59, al final del capítulo 8, tomaron piedras para arrojárselas. Eso habría sido una ejecución pública por lapidación. Pero él se escondió y salió del templo. En el capítulo 10, versículo 30, él dice: yo y el Padre uno somos. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. En el capítulo 11 y el versículo 53, desde aquel día tramaron juntos matarlo. Pasó de ser una especie de reacción instantánea para matarlo a convertirse en un plan establecido para matarlo. La muerte lo acechó. La muerte tiene miedo, no solo por lo que viene después, sino por el elemento sorpresa. Viene antes de que estemos listos, viene antes de que las cosas estén en su lugar, viene antes de que terminemos las tareas que queremos hacer.
La muerte es una sorpresa y un acosador. Viene antes de que se escriba el testamento, viene antes de que tengamos la oportunidad de perdonar a un amigo herido, viene antes de que le digamos te amo a un ser querido, viene antes de que nos demos cuenta, viene antes de que cumplamos todas nuestras esperanzas y todos nuestros sueños. Así es la muerte, pero no con Jesús. Juan 10, él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es exactamente lo que él hizo. Él controló la entrega de su vida, capítulo 19, versículo 30. Él controló lo que sucedió después de que él murió. Él controló su entierro y luego él controló su resurrección. Cuando él dijo, consumado es, o en el griego tetelestai, una palabra, ha sido terminado, se ha logrado, y lo gritó a todo pulmón para que todos lo oyeran a través de todas las edades. La obra de redención estaba terminada. La salvación fue cumplida. Satanás fue derrotado. Jesús tenía conocimiento pleno de eso y de cada detalle que debía cumplirse. Y una vez que él había declarado su sed y le habían dado un trago de vinagre, él sabía que esa era la última profecía que se cumpliría. Versículo 28 de este mismo capítulo dice, sabiendo que todo estaba consumado, él entonces dijo, tengo sed. Para que se cumpliera aquella profecía final, entonces entregó su vida por su propio poder. El juicio había sido en medio de la noche, ilegal. Él fue sentenciado alrededor de las 6 de la mañana. Él fue crucificado a las 9 de la mañana, según Marcos 15:25. Desde el mediodía hasta las 3 hubo oscuridad por todas partes. Esta es la oscuridad del derramamiento de la ira divina. Es en esas 3 horas que Él absorbe el castigo infinito por todos los pecados de todas las personas que serán redimidas. Podía absorberlo como una persona infinita en 3 horas. Fue en esas 3 horas que Dios lo había abandonado y lo castigó por los pecados de su pueblo. A las 3 de la tarde la oscuridad se disipa y Él muere alrededor de las 3. Muy pronto para alguien que fue crucificado. Crucificado a las 9 y muerto 6 horas después. Algunos se quedaban durante 2 o 3 días y Jesús fue más fuerte que cualquier ser humano que jamás haya vivido porque el pecado no había tocado su cuerpo. Él no murió porque Él era débil. Él murió porque era hora de morir. Y Él vino a llevar nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Él vino a sufrir en nuestro lugar. Y cuando el sufrimiento terminó y la oscuridad desapareció a las 3, era hora de que Él muriera. Usted tiene que entender que el juicio que Jesús recibió no fue Dios matándolo. Fue Dios derramando ira sobre Él durante 3 horas. Ira consciente. Ira consciente. Él sintió todo eso. Dios no lo mató como un juicio. Dios derramó su ira sobre Él y cuando la ira se acabó, Él le entregó su propia vida. Así que a las 3 de la tarde, Él estaba listo para morir. Ahora, eso es muy importante, porque esto es viernes. Esto es viernes. Las 3 es en la tarde. Y ahora comenzamos a ver por qué Jesús y por qué Dios planeó una muerte a las 3 de la tarde. Ve el versículo 31. Entonces los judíos, por ser el día de la preparación, para que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, porque el día de reposo era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y para que pudieran ser quitados. El día de la preparación simplemente significa el día anterior al día de reposo, el día en que el pueblo judío se preparaba para el día de reposo. Tuvieron que hacer mucha preparación porque el día de reposo estaba tan restringido que tenían que hacer todos los preparativos
para cualquier cosa que pasara el día de reposo, y lo tenían que hacer el día anterior. Y este no era un día de reposo cualquiera, este era un día solemne. ¿Por qué? Porque en este día de reposo era la Pascua, el cual era un evento anual, solo una vez al año, día grande y sagrado. Una santidad por encima de otros días de reposo, con seguridad. Entonces, esto es viernes por la tarde, el tiempo es alrededor de las 3 de la tarde, el día siguiente es un día grande, es el día de la Pascua, es un día de reposo. Ellos no quieren estos cuerpos, no quieren particularmente el cuerpo de Jesús en la cruz, porque ellos creen que eso profanaría, porque ellos creen que eso contaminaría ese día de reposo de Pascua. ¿De dónde sacaron esa idea? De regreso a Deuteronomio 21, ellos estarían familiarizados con esto, y los versículos 22 y 23 se da una prescripción. Si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte y es condenado a muerte, y lo cuelgas en un madero, su cadáver no será colgado toda la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás en el mismo día, porque el que es colgado es maldito de Dios, para que no contamines tu tierra que Jehová tu Dios te da como herencia. Ahora, mucha gente había sido colgada de un árbol, mucha gente había sido crucificada en cruces de madera alrededor de Jerusalén. Pero no sabemos si alguno de ellos había sido colgado de un madero, porque los judíos lo querían colgado de un madero. No parecían causar problemas si los romanos lo hacían, pero este es diferente. Jesús ha sido colgado de un árbol por voluntad de ellos, desde su perspectiva. Y entonces, esto amenaza con violar la prescripción de Deuteronomio 21. Así que quieren quitarlo y con él quitar a los otros dos ladrones. No queremos que nuestra tierra sea contaminada. Realmente sorprendente, ¿no es cierto? Esta prioridad huele a hipocresía. Es una perspectiva nauseabunda que tienen estos judíos. Acaban de matar al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, a manos de los romanos, y mientras que están matando al Hijo de Dios, están tratando escrupulosamente de mantener su condición sin contaminación. Ellos no dan capítulo y versículo, pero seguramente tienen en mente Deuteronomio 21. Querían asegurarse de guardar la ley de Dios, mientras que estaban matando al que la escribió y la cumplió. Y se está haciendo tarde en la tarde, y el día de reposo comienza a la puesta del sol, por lo que tienen prisa. Y por cierto, también Dios. Porque Jesús debe estar en el suelo el viernes, porque Él dijo que estaría 3 días en la tumba. El viernes es el día 1, tiene que ser parte del viernes. Todo el día de reposo todo el día sábado es día 2. El domingo por la mañana nos lleva al tercer día. Así que estos judíos, sin ningún conocimiento en absoluto de los propósitos de Dios, buscan el permiso romano para acelerar su muerte y bajarlo de la cruz antes de que comenzara el día de reposo esa noche. Ahora, ¿cómo acelerarían su muerte? Usaron lo que en latín se ha llamado crucifragium. Crucifragium. Tomaban un mazo enorme que básicamente se balanceaba con las dos manos como un mazo, y les aplastaban los fémures de las piernas. La palabra romper que se usa allí, sus piernas siendo rotas, significa literalmente destrozar o hacerlas pedazos. Así que los soldados vinieron preparados para hacer eso, versículo 32, y quebraron las piernas del primero y del otro que estaba crucificado con él, lo cual significa que Jesús ya está muerto, todavía están vivos. No eran tan fuertes como Jesús. La mayoría de los hombres, como dije, pueden vivir 2 o 3 días, todavía están vivos. Jesús está muerto. Está muerto porque Él quiso su propia muerte, una vez que su sufrimiento expiatorio hubiera terminado. Cuando los fémures eran destrozados, la víctima en la cruz ya no podía levantarse ni moverse,
hacia arriba para recuperar el aliento y pronto moriría, no solo por el trauma y el dolor y el sangrado, sino por asfixia, por sofocarse. Esta era una muerte rápida, ya que el cuerpo se desplomaba y los pulmones ya no podían inhalar. Vinieron a Jesús en el versículo 33 y cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Algunas personas han dicho, bueno, Jesús realmente no resucitó de entre los muertos porque no estaba muerto. Ellos pensaron que estaba muerto, lo pusieron en una tumba y el fresco de la tumba lo resucitó, así que realmente no murió, realmente no resucitó. Les recuerdo el testimonio aquí de estos hombres. Este es el testimonio de los verdugos. Viven con la muerte. Esto es lo que ellos hacen. Matan a gente. Esa es su profesión. Hay por lo menos 4 de ellos. Este es un entendimiento colectivo de que Él está muerto. Es tan pronto, sin embargo, que uno de ellos, versículo 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Simplemente abrió su cavidad abdominal y salió sangre y agua. Esto sería evidencia de que Él estaba muerto. No hay necesidad de romperle las piernas, Él ya está muerto. Como recordará usted, Pilato trató de averiguar si realmente estaba muerto, según Marcos 15:44, y se le confirmó a Pilato que estaba muerto. Él tenía que morir antes de que los soldados vinieran a quebrarle las piernas. Él sabía eso. Él tuvo que ordenar su propia muerte antes de que eso sucediera. ¿Por qué? Abajo en el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y Él tenía que ser traspasado debido a Zacarías 12:10 y el versículo 37, otra escritura, mirarán al que traspasaron. Fue afirmado en el Antiguo Testamento, por cierto, en Éxodo 12:46 y Números 9:12, que cuando usted traía un cordero para la Pascua, ese cordero tenía que ser sin defecto y sin mancha, tenía que ser un cordero perfecto, y dice explícitamente, un cordero sin un hueso quebrado. No se quebrará un hueso del cordero de la Pascua. Él es el cumplimiento perfecto del cordero de la Pascua. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios 5:7 se refiere a Él como Cristo nuestra Pascua. Pero en el versículo 36, usted tiene una cita directa del Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrado. Jesucristo murió antes de que sus piernas fueran quebradas para validar su identidad como el Hijo de Dios y cumplir la profecía. Si Satanás se hubiera salido con la suya, sus huesos habrían sido aplastados. Si Satanás hubiera salido con la suya, tal vez habría habido un debate acerca de que si él estaba realmente muerto tan pronto, y de todos modos le habrían aplastado las piernas. Pero si hubieran hecho eso, la profecía no se cumpliría y ellos tampoco lo habrían traspasado. Jesús controla su propia muerte y lo que sucede después de su muerte para cumplir la profecía. El soldado que clavó una lanza en su costado lo hizo porque ellos podían determinar por lo que pasaba cuál era la condición de él. Es interesante contemplar exactamente lo que eso significa. Zacarías 12:10, cuando dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, mirarán, Dios hablando, a quien traspasaron. Es una referencia a un tiempo futuro, cuando los judíos volverán a mirarme a mí, Dios a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo unigénito. Isaías 53:5 habla de que él fue traspasado por nuestras transgresiones. Y luego Juan dice, y Juan le da un relato de testigo ocular, salió sangre y agua, salió sangre y agua. Otra prueba de que él está realmente muerto. No puedo ser dogmático sobre esto. Ha habido una serie de discusiones a lo largo de los años sobre la fisiología de esto. ¿Cómo es que murió de hecho su cuerpo? ¿Cómo es que murió de hecho? ¿Cómo es que murió realmente su cuerpo? ¿Cómo murió realmente? Sabemos que estaba muerto en la carne, pero vive en espíritu, 1 Pedro 3:18. Pero ¿cómo dejó de operar su cuerpo? La mejor explicación que he leído es que su corazón se rompió. Ahora dice que un corazón
roto es raro, eso es cierto, pero no solo es raro, solo sucedió una vez que se le ha pedido un corazón humano, incluso un corazón humano sin pecado, que lleve el castigo divino por todos los pecados de todas las personas que alguna vez han sido redimidas en la historia humana. La ansiedad afecta su corazón, el miedo afecta su corazón, el temor afecta su corazón. Su corazón se acelera, su presión arterial sube mucho menos que esto. Es un comentario del doctor Stuart Bergsma, quien dijo: me inclino hacia a esta postura, aunque es extremadamente raro que un músculo cardíaco normal se rompa. Cristo sufrió como ningún otro hombre ha sufrido antes o desde ese entonces. En cierto sentido, el corazón acaba de explotar, será su explicación. Y eso encaja con la posibilidad del Salmo 69:20. El Salmo 69:20 dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón. La afrenta ha partido el corazón. Usted dice, eso es bastante oscuro. Estás tomando el Salmo 69:20 del aire. Realmente no, porque el Salmo 69:21 dice: me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso definitivamente se cumple en la cruz. Si esa es una profecía de la cruz, ¿por qué no la anterior? No, digo que sea dogmático al respecto, pero ¿qué corazón físico podría sobrevivir a tal agonía? Y la sangre y el suero límpido brotaron de un corazón roto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esto es exactamente lo que dice la Escritura. Entonces Juan quiere que usted lo entienda del versículo 35. Y el que ha visto, ese es Juan, nuevamente nunca usa su nombre, pero se refiere a sí mismo nuevamente. Y el que ha visto ha testificado. Solo había un discípulo en la cruz, ¿correcto? Solo uno. Habían 4 mujeres, había un hombre y era Juan. Y él dice: el que ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Les estoy diciendo la verdad. Él sabe que está diciendo la verdad para que también vosotros creáis. Quiero que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero que lo crean porque no solo por la vida que Él vivió y el mensaje que Él predicó, sino incluso por la muerte que murió y hasta por las profecías que se cumplieron cuando Él murió. Este es más testimonio de que Él estaba muerto. Y eso se oye como Juan, porque en primera de Juan, cuando comienza a escribir su epístola, él dice lo que era desde el principio, refiriéndose a Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, mirado, tocado con nuestras manos acerca del verbo de vida. La vida fue manifestada, nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Les estoy hablando de Cristo y yo estuve allí, yo vi, he oído, toqué. Él murió. Él estaba muerto. Ese es el testimonio de los verdugos. Ese es el testimonio de la lanza. Y eso cumple la Escritura. Versículo 36. Porque estas cosas, escribe Juan, acontecen para que se cumpla la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Salmo 34:20, y de nuevo otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Juan está ansioso por decirnos que este es el testimonio de un testigo presencial de que Él está muerto. Y no solo Él está muerto, sino que ha controlado su muerte para cumplir la profecía. Jesús es el vencedor de la muerte incluso al morir. Y luego, solo brevemente, y en segundo lugar, Juan muestra su poder sobre la muerte en su sepultura, comenzando en el versículo 38. Ahora, ¿qué le sucedería normalmente a un individuo crucificado? Los romanos simplemente dejaban que los pájaros se los comieran o que los arrojaran como animales atropellados al costado de un camino en algún lugar, como continuación del ejemplo de no violar a Roma. Incluso podrían terminar en el basurero, incluso podrían terminar arrojando cadáveres en Gehenna, donde el fuego nunca cesaba y se quemaba la basura de Jerusalén. Pero los romanos no enterraban a los criminales. Los judíos los enterraban. Eso era algo típico de los judíos.
Pero no sé si tenían planes particulares para enterrar a Jesús, a quien consideraban un blasfemo. En un asombroso cumplimiento de la profecía, vemos un nombre, José de Arimatea. Ahora, hay una profecía atrás en Isaías 53, 9. Hablando de Jesús, Isaías escribe, su sepulcro fue asignado para estar con los impíos, pero él estuvo con un rico en su muerte. Su tumba fue asignada para estar con hombres malvados. Claro, iba a ser arrojado donde arrojaban a los criminales. Pero él estaba con un hombre rico en su muerte. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Quién es el hombre rico? No hay apóstoles ricos. Y solo hay uno allí, y ese es Juan. Y él no es rico, y los demás se esconden por miedo. ¿Quién de pronto va a surgir y decir que es un seguidor de Jesús, que es rico, que tiene una tumba cerca, para que el entierro pueda ocurrir de inmediato para que él esté en la tierra el viernes? Solo hay una persona. Y lo conocemos en el versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, ese es el pueblo siendo discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos. Aquí hay un hombre que es un discípulo secreto. Él tenía miedo de aceptar cualquier confesión pública de fe acerca de Jesús, aunque creía. Si regresa al capítulo 12, recuerda que dice, hubo muchos de los gobernantes que creyeron en él, pero no lo reconocieron por temor a los judíos. Ellos estaban más preocupados por lo que pensaban los hombres que por lo que pensaba Dios. Así que aquí está este creyente secreto. Ahora, conocemos mucho de él porque se menciona en los otros evangelios. Él es rico. Mateo 27:57, él es muy rico. Él es un buen hombre. Él es un miembro de la Corte Suprema Judía, el Sanedrín, que sentenció a muerte a Jesús. Sin duda, él no votó por eso. Él ha sido un cobarde, temeroso de reconocerse a sí mismo cuando Jesús estaba ministrando y estaba vivo. De alguna manera dramática, por obra divina en su corazón, el cobarde se vuelve casi heroico en valentía. Y tan pronto como Jesús muere, lo cual significa que debió haber estado presente, él hace a un lado todo ese miedo y todo ese pavor y toda esa cobardía, y él va a Pilato y tiene que revelar que él es un discípulo de Jesús, y él pide que se lleve el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió permiso después de comprobar que estaba muerto, y él vino y se llevó su cuerpo. Así que ahora, en lugar de Jesús, Isaías 53:9 dice, teniendo una tumba con los impíos, él va a estar con un hombre rico en su muerte. Dice en Marcos 15:43 que José cobró valor. Sin duda, el poder del Señor vino sobre él. Él cumple la profecía, porque Jesús había dicho en Mateo 12:40 que él estaría 3 días en la tumba y resucitaría. Él tiene que estar en la tumba el viernes. José parece hacer eso. Jesús, muerto, había movido a Jesús de maneras que Jesús no se habría movido cuando Jesús estuvo vivo. Jesús, muerto físicamente, trajo a José a una confesión abierta y lo movió en el plan de manera crítica. Y él era el indicado porque él era creyente, y era el indicado porque había una tumba, él tenía una tumba que nunca había sido usada, no estaba ocupada, y él era el hombre correcto porque la tumba que tenía estaba justo al lado de donde crucificaron a Jesús, lo que significaba que podían meterlo allí el viernes. Y había otro hombre. Después de que José vino y se llevó su cuerpo, Nicodemo, ¿lo recuerda? De Juan 3, el maestro en Israel. Él había llegado a ser un discípulo secreto también. Él vino trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 100 libras de peso. Los judíos no embalsamaban, envolvían en lino, y en los envoltorios vertieron una fragancia llamada mirra y sándalo fragante llamado áloe, especias fuertes, literalmente para
dominar el hedor de la muerte. Y por cierto, un peso de 100 libras sería lo que se usaría para un rey. Un rey. Así que los dos discípulos secretos se encuentran, cumpliendo la profecía, mostrando el poder de Jesús para controlar los detalles hasta de su sepultura. ¿Podría recordar usted, por favor, que estos no son discípulos que están planeando una resurrección o no habrían usado un peso de 100 libras en él? Ellos no estaban planeando robar su cuerpo. Ciertamente los otros discípulos tampoco, ni siquiera están allí. Algunas mujeres ayudaron, lo sabemos. El versículo 40 dice que tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en envoltorios de lino con especias aromáticas, como es costumbre de los judíos en sepultura. Ahora, bien, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie aún había sido colocado. Mateo 27:60 dice que esa tumba pertenecía a José de Arimatea. Por lo tanto, debido al día de preparación de los judíos el viernes, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Así que él estuvo en la tumba el viernes, ese es el día 1. Estuvo en la tumba el sábado, ese es el día 2. Estuvo en la tumba el domingo hasta la mañana. Eso es 3 días. Cualquier parte de un día para un judío constituía ese día. La profecía se cumplió. Él tenía poder sobre su muerte. Él tenía poder sobre cómo trataron su cuerpo después de muerto. Él tenía poder sobre su sepultura para cumplir la profecía. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Padre nuestro, te agradecemos por el testimonio de la Sagrada Escritura. Gracias por la gloria de las Escrituras. Vemos la gloria de Cristo brillando a través de la gloria de las Escrituras. Vemos tu gloria en Él y tu gloria en la palabra escrita. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Creador. Verdaderamente Él es la vida. Él controla el vivir y el morir. Él es el conquistador de la muerte, que ha vencido a la muerte Él mismo y venció la muerte para todos los que ponen su confianza en Él. Señor, podrías traer al corazón de todos aquí la realidad de que el miedo a la muerte puede terminar, que no hay razón para temer a la muerte, incluso a su sorpresa, porque aun si morimos, viviremos porque Él vive y vivimos con Él, y no tememos el juicio, porque no hay juicio para los que están en Cristo, porque Él llevó todo nuestro juicio. Acércanos a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión.